En Abdías, en la lectura de hoy, si ustedes están siguiendo la lectura, probablemente un poquito difícil de encontrar, ¿verdad? Nada más es un capítulo en medio de ah, los profetas ah, entre Amós y Jonás, Abdías. En la lectura que leyó hermano Noé de 1 al 14, habla la palabra clave, una de las palabras claves, la palabra día. Y está hablando de días de dificultad. Versículo 8. No haré que parezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Y luego dice en el versículo 11, el día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas, y echaban suertes sobre Jerusalén. Tú también eres como uno de ellos. En lugar de pensar en su hermano, es que Edom es como Esaú, y entonces en lugar de pensar en su hermano, está atacando a su propio hermano, sus descendientes, y es contra la palabra de Dios. Versículo 12, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio de tu hermano. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia, en el día que ellos estaban sufriendo más, ellos portando con jactancia y con orgullo y no pensando en ellos. Versículo 13, no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento, en el momento que estaba sufriendo más, ellos atacando, peleando contra ellos. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad, robando de ellos, tomando de sus bienes. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia, día de quebrantamiento, de quebranto. Es que es increíble, sufriendo y no con misericordia, no con compasión, hasta matando a los que estaban escapando. Es el juicio de Dios contra Edom y la exaltación de Israel. Voy a leer comenzando con versículo 17. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. 3 puntos, hermanos. Dice, en el monte de Sión habrá un remanente que se salve. Es la gracia de Dios, la salvación de Dios, salvando a Israel, moviendo en su gracia sobre ellos. Todo el mundo atacándolos, hasta su hermano Edom. En el momento que ocupaba más necesidad, nadie mostrando gracia excepto que Dios, pensando en ellos. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo. La salvación de Dios produce santidad en nuestras vidas. Si no, usted no ha tenido un encuentro con el Señor. No estoy diciendo que no vamos a tener pecado de vez en cuando, pero estoy diciendo que no vamos a vivir en pecado. Porque nosotros salvados
La salvación, un remanente, no es un gran grupo, es nada más unos poquitos remanente que está buscando al Señor de corazón y será santo. Y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. El Señor va a restaurar lo que ellos habían perdido. Doy gracias a Dios por la gracia de Dios. Y hermanos, vamos a hablar de algunas de las posesiones que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por este profeta Abdías enseñándonos acerca de tu gracia, el poder de tu gracia en nuestras vidas, salvándonos, dándonos santidad, santificación, ayudándonos a recibir lo que hemos perdido, las langostas comiendo, pero tú restaurando lo que nosotros habíamos perdido. Gracias por tu gracia, tu poder en nuestras vidas. Ayúdanos a recibir la palabra y entender este capítulo de hoy, la lectura de hoy, y ayúdanos a vivir como está diciendo este versículo. Y yo sé que es para Israel como país, pero es para nosotros como individuos remanentes. Somos de Abraham, recibiendo la bendición de Abraham, como hemos estudiado, de la bendición. Y gracias por los privilegios que tenemos por medio de nuestra fe en Cristo Jesús. Pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. En esta tarde, noche, queremos meditar en estos pasajes, nada más 3 puntos. Ustedes pueden ver que en versículo 15 dice, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Es que habla de día, aquel día de quebrantamiento, día de infortunio, varios días que no son buenos días, pero gloria a Dios, cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Este es juicio sobre Edom. Es que, hermanos, necesitamos entender que todo lo que nosotros hacemos, el Señor va a juzgarnos. Es que vamos a tener juicio. Es que el juicio acerca de recibir a Cristo Jesús, Cristo va a defendernos, va a ser nuestro abogado y porque hemos creído en Él, somos hijos de Dios, vamos a ir al cielo, pero también hay lo que se llama juicio bema y este es el Señor juzgándonos por nuestras obras. Y aquí dice, como tú hiciste, se hará contigo. Otras palabras, vamos a cosechar lo que nosotros sembramos. Amén. Si sembrando a la corrupción, vamos a cosechar malas cosas en nuestras vidas. Pero si sembramos al Espíritu Santo, si estamos realmente sembrando la preciosa palabra de Dios, dice aquí, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Puede ser juicio, pero también puede ser de la gracia de Dios en nuestra vida. Y depende de lo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos que recibir la gracia de Dios en nuestras vidas. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Qué cosa que no van a existir. El juicio de Dios sobre Edom es que ellos perdieron su país, perdieron todo. Pero ¿qué va a pasar con Monte Sión? Mas en el monte de Sión
habrá un remanente que se salve. Gloria a Dios. Hermanos, este habla de la salvación. Habla de liberación. Habla de la obra de Dios, el favor de Dios sobre nosotros. Primero en este pasaje, hermanos, yo quiero hablar de un privilegio deseado que realmente dice que vamos a obtener, vamos a recibir. Dice aquí, habrá un remanente que se salve. Pero, hermanos, antes de hablar de este remanente que se salve, yo quiero hablar de este privilegio. Dice, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Necesitamos pensar, meditar en este. Es que el juicio de Edom por sus malas acciones, por sus pecados contra su hermano Jacob, y ustedes pueden decir que no, es Jacob realmente robando de Esaú, y sí en un sentido, pero hermanos, tenemos la palabra de Dios para darnos a entender qué está pasando. En Hebreos capítulo 12, dice versículo 14, Hebreos 12, después de hablando de la fe y todos los que las personas hicieron por la fe, y está incluido en la lista como un hombre de fe, tenemos por la fe, bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Entonces tenemos récord de la fe de Jacob. Y muchas veces personas pensando que, Esaú cazador y siempre preparando comida y un hombre y el papá amándolo y Rebeca, la mujer, amando a Jacob. Había conflictos, problemas en el matrimonio, en cuanto a sus hijos, pero tenemos una palabra más segura que es la palabra de Dios. 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad. Este es en el pasaje. Hablando, hermanos, dice, mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo. Y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Tenían muchas posesiones. Pero aquí dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esta es palabra de Dios. Dos cosas que tenemos que seguir. La paz con todos y la santidad. ¿Cuántos de ustedes están buscando? Este es el problema de Esaú, de Edom. Esaú había dicho, voy a matar a mi hermano Jacob. Jacob tenía que huir. No estaba buscando la paz. Quería matar a su hermano y las acciones de sus descendientes, que matando los descendientes de Jacob. Y no buscaba también la santidad. Ustedes dicen, ¿dónde dice esto? Ok, vamos a continuar. Versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, hermanos. Es que puede vivir en la carne del mundo, de Satanás, o puede seguir y buscar la gracia de Dios. Mirad bien, que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe
y por ella muchos sean contaminados. Hermanos, no buscar la gracia de Dios en nuestra vida y vamos a tener, ¿qué dice? Raíz de amargura que va a estorbarnos y dice muchos contaminados. En lugar de la santidad es el mundo, contaminación. Es que la vida llena de malas cosas, cosas de la carne. Hermanos, si ustedes no pueden entender lo que este está enseñándonos acerca de Edom o Esaú y Jacob. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Hermanos, este es el problema. Es que él estaba viviendo por el momento. Había una comida y él, es que nosotros queremos comprar cosas y comida y comer. Pero aquí en vendió su primogenitura, que por medio de su primogenitura iba a recibir más cosas y una manera de bendecir a más personas, pero él escogiendo a satisfacer su estómago que pensar en las cosas de Dios y la oportunidad de bendecir a otras personas. Dice es profano, que no está buscando las cosas de Dios, sino las cosas del mundo y de Satanás. Es como fornicario. Un fornicario está vendiendo algo de respeto y santidad en la vida para tener placer en el momento. Y esta es la razón, que no sea haya algún fornicario o profano y ejemplo como Esaú. Hermano, esta es palabra de Dios enseñando que necesitamos a Dios en nuestra vida, necesitamos la gracia de Dios, debemos buscar las cosas de Dios y como dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. El Señor quiere bendecirnos. Pero hermanos, necesitamos buscar a Él. Necesitamos ser parte de este remanente. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo. Y la historia de Jacob es el Señor obrando en su vida. Y después de mucho tiempo, el Señor cambiando la vida de José y está en estos varones, estos hombres de Dios y mujeres que están mostrando que están viviendo por la fe. Y dice aquí, la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Esto significa que un creyente podamos recuperar las promesas, las bendiciones prometidas a nosotros. ¿Qué bendiciones? Vida eterna, perdón de pecados, la justificación, el nuevo nacimiento, santificación, los tesoros del nuevo pacto. Hermanos, estas son cosas que no son profanos, estas son cosas que debemos buscar. Debemos querer, tener, experimentar. Un ejemplo es el hijo pródigo. El hijo pródigo pidió su parte y el padre vendió o apartó su dinero y dio a él su parte. Lo que sobró fue del hijo mayor.
Cuando él dice, cuando él está hablando con el hijo, con su hijo mayor, está diciendo, todo lo que tengo es tuyo. Estaba diciendo la verdad. Había dado a este hijo mayor todos sus bienes, 2 partes a él y una parte al hijo pródigo, el menor. Y es increíble que malgastando perdió todo. Pero ¿qué pasó cuando él se regresó al Padre? Ustedes saben. Es que es tan impresionante que yo quiero leer, que nosotros podamos ver. No quiero equivocar ni en una palabra. Y dice, es que versículo 14 es la historia de él. Versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Qué caída, ¿verdad? Un judío cuidando cerdos, dando comida a los cerdos. Y él, dice, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Otra vez, hermanos, es el estómago. Es que él buscando como fornicario, viviendo como fornicario, malgastando su dinero, viviendo para este mundo, malgastando su tiempo, todo, para tener más y cosas del mundo y destruyendo a él, pero nadie cuidando de él. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Es obvio que él había pecado, odiaba a su padre, pero ahora todo ha cambiado. Ahora está con entendimiento, ahora está viendo que el padre de él es un padre que ama y amaba a él, mostrando su amor, bendiciendo a él. Y es una historia de Cristo Jesús, pero él dice que, en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí casi no puedo comer ni la comida de los cerdos. Yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Wow. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Este es él en su mente. Es ilustración de arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Es cambio de mente. Ocurrió este cambio, arrepentimiento, y dice, voy a ir a mi padre y regresar a mi padre. Este es arrepentimiento. Y hermanos, este es lo que necesitamos. Cuando dice aquí, en versículo 17, dice que la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Está hablando de esta obra en el monte de Sión. Habrá un remanente que se salve. Y este está hablando, monte Sión es el lugar donde Cristo murió en la cruz para salvarnos. Hermanos, es la historia de la salvación. Tenemos que creer. Es arrepentimiento y creer. Y gracias a Dios, este hijo pródigo se fue.
Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad la mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, todos los privilegios de ser hijo de él. La casa de Jacob recuperará sus posesiones. Y si ustedes han pecado, si no están siguiendo al Señor, si está viviendo en pecado, si está tomando decisiones basadas en su estómago y no en el Espíritu Santo, no en la voluntad del Padre Celestial, yo quiero decir: ánimo, hermanos, arrepiéntese y regrese a su papá, su padre. Y gloria a Dios, puede recuperará sus posesiones. Hermanos, es increíble. El hijo pródigo es un ejemplo de este pasaje. Hermanos, lo que es de nosotros, nuestras posesiones, no está hablando de nada más una tierra. En Hebreos capítulo 11 está enseñándonos que no está hablando de tierra, no está hablando de propiedades, está hablando del cielo, la ciudad celestial. Está hablando de todas nuestras bendiciones en Cristo. Es que alguien dijo, pienso que Noé dijo que wow, es que cuando entramos en la casa y todo bien fresco y gozando de aire acondicionado, nosotros no, muchas veces diciendo gracias Señor, gloria a Dios, pero cuando no hay, nosotros, ay, ¿qué pasó? Y hemos perdido aire acondicionado, ay, y orando y buscando la manera, Señor, ayúdanos. Y es interesante, tenemos sabiduría para buscar aire acondicionado, pero no tenemos sabiduría para buscar las cosas de Dios. Aire acondicionado es nada más aquí en la tierra. Es que la salvación es confort en el cielo para siempre. ¿Por qué es que, hermanos, necesitamos entender que tenemos promesas de Dios? Para entender que necesitamos quedar en la gracia de Dios, vivir en la gracia de Dios y buscar al Señor. Pero gracias a Dios, si hemos pecado, gracias a Dios que es posible regresar al Padre. En Primera de Corintios, vamos a ver unos versículos. Y hermanos, este es nada más la lectura. Y yo sé que no es tan fácil a entender el pasaje. Yo he meditado en este pasaje día tras día para sacar lo que estoy enseñándole. Es que leyendo, diciendo, Señor, ayúdame a entender. Y pienso que el Señor me ha revelado lo que está enseñándonos. Pero en 1 de Corintios capítulo 1, verso 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hermanos, estas son nuestras posesiones. Nuestras posesiones. Por él
estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. 1 de Corintios capítulo 3, versículo 21. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Oh, hermanos, qué privilegio que tenemos aquí. Está hablando de Edom e Israel, pero está hablando a nosotros. Mas en el monte de Sión, ¿dónde? No en Sinaí, no en guardar, vigilar los mandamientos, no en Sión. En el monte de Sión, donde Cristo murió por nosotros, donde Él derramó su sangre, donde Él nos dio, llegó a ser como sabiduría, llegó a ser nuestra justificación, santificación, nuestra redención. Y tristemente nosotros muchas veces portándonos como Esaú, portándonos como el hijo pródigo, perdiendo nuestras posesiones, perdiendo el camino. Necesitamos, hermanos, regresar a Dios. ¿Por qué? Porque dice, recuperará sus posesiones. Pero primero habrá un remanente que se salve. Necesitamos tener la salvación. El monte Sión tenemos, el monte de Sión tenemos que creer en Cristo Jesús. ¿Y qué pasa? Hermanos, gracias a Dios recibimos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a enseñarnos y revelarnos cosas. Ustedes nunca deben empezar leyendo la palabra de Dios sin orar, diciendo, Espíritu Santo, ayúdame a entender. Revélame la voluntad de ti. Oh, es fácil leer lo que alguien ha escrito, pero mucho mejor a pedir al Espíritu Santo para ser nuestro maestro y enseñarnos. Y no estoy diciendo que no debe leer, porque escucharme es escuchar una persona. Están escuchando lo que el Señor me había revelado. No estoy en contra de estas cosas, pero primero es que muchos de ustedes, la primera cosa es el doctor. Debe ser Dios. Dios puede sanarnos. Cristo Jesús siempre sanando a la gente. Debe orar al Señor y pedir a Dios. Es que muchas veces no directo al doctor. Necesitamos aprender otra manera. ¿Y qué pasó con el rey que confiaba en los médicos y no en Dios? Ustedes saben que es una historia mala. No estoy en contra de otras cosas. Lucas, un médico, probablemente tenía que atender a Pablo, no por enfermedades tanto, pero lo que él sufrió. Es que los golpes, es que he recibido muchos golpes en mi vida y gracias a Dios que hay veces que mi esposa puede dar como un masaje o algo para ayudarme, como un doctor posiblemente aliviando el dolor y él ministrando y Lucas dándonos un cuarto del Nuevo Testamento. El amado doctor, pero hermanos, primero Dios. Necesitamos buscar a Dios de corazón. Entonces, hermanos,
los privilegios que debemos buscar. También debemos acordarnos de Monte Sión, la paz que tenemos en Cristo, el descanso que tenemos, nuestra alma, la pureza de Dios, la victoria que tenemos. Es que un remanente que se salva. En Joel, el profeta Joel dice la palabra de Dios. Joel, pienso que es capítulo 2. Y en Joel, capítulo 2 y versículo 32, dice aquí: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Hermanos, notan que en mi Biblia dice derramamiento del Espíritu de Dios. Está hablando del día de Pentecostés. Versículo 32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová. Y entre el remanente al cual él habrá llamado. Hermanos, esta es palabra de Dios. Exactamente lo que he predicado. Es confirmación. Y todo tiene que ver con el Espíritu Santo. Sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Otra vez, en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Y el carácter de la salvación será santo. Viene de la palabra santuario. Está hablando de un lugar santo. Monte Sión, en el lugar santo donde Cristo murió por nosotros. ¿Qué vamos a experimentar? La presencia de Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. El carácter, vida santa. Viviendo, rogando a Dios, orando con poder, porque estamos viviendo en la santidad. Vida santa, será santo. Hermanos, esta es palabra de Dios y pienso que merece el tiempo de meditar en la preciosa palabra para recibir lo que Él tiene. Él quiere bendecirnos. Toda bendición viene a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos a Él. Necesitamos la santidad, sanación de nuestra alma, una vida santa en la presencia de Dios siempre, con Jesucristo. Nuestro Padre Celestial, ayúdanos a recibir la palabra. Ayúdanos a meditar en tu preciosa palabra. Ayúdanos a buscar la paz y la santidad, porque sin la santidad no vamos a ver a Dios. Ayúdanos a tomar en serio tu palabra
y vivir como debemos vivir como cristianos. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que podamos recibir de ti, meditando, buscándote, leyendo, con el Espíritu Santo a nuestro lado, enseñándonos. Ayúdanos, Señor. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.